Habíamos hablado Prof, todo. acho que não terminamos todo não, prof. La orina yo creo que terminamos. Bueno, Sim, eso, urina sim. orina sí, ¿verdad? Orina sí. Hablamos todo hasta primera muestra, segunda muestra, muestra media y también la tercera muestra. Hablamos también de los cultivos específicos o cultivos especiales para brucelosis y también específicamente una enfermedad, una afección, perdón, una enfermedad, enfermedad infecciosa específica, el trato urinario como es la tuberculosis urinaria, que la tinción o método de tinción no considerado, o la tinción de Nielsen o el VAR es la utilizada en estos casos. Y muy importante resaltar que muchas veces no se dan en los primeros cultivos, se tienen que hacer varios cultivos para tener principalmente un positivo en estos cuadros. Se necesita por lo menos, hay veces que se necesitan 2 a 3 semanas, a veces se necesitan más semanas para tratar de hacer un cultivo bien hecho y también arrojar datos positivos. Esto vamos a hablar cuando hablemos específicamente de tuberculosis, que es una clase importante. Habíamos hablado de otras pruebas de orina también que son específicas. Yo le hablé rápidamente sobre los estudios hormonales cuando hablamos de feocromocitoma o cuando hablamos de un hiperaldosteronismo primario. El feocromocitoma específicamente que hay metanefrinas aumentadas en orina y es un método diagnóstico y también las concentraciones de aldosterona altas en la orina, en una relación renina, angiotensina y aldosterona sirve como una herramienta también en la identificación o diagnóstico de esa afección. Estudios constituyentes de cálculos, la orina 24 horas solicitada específicamente para saber, eh, eh, es un estudio metabólico, para saber las características principalmente de partículas o de solventes, solutos que pueden precipitar y formar cálculos. Entre ellos citamos el calcio, los niveles de calcio, ácido cítrico, magnesio, oxalato y también el citrato, que tenemos como referencia tanto con una medición sanguínea como también urinaria. Y la citología oncótica que habíamos hablado también, que es un método auxiliar de diagnóstico principalmente patologías, o sea, una patología relacionada del punto de vista oncológico, así como lo dice citología oncótica. La citología oncótica es un método muy importante, la cual utiliza un reactivo específico y es utilizado no solamente para la extracción, o sea, el estudio de la orina, sino también cuando se estudia, por ejemplo, ascitis, líquido libre encavillado, también cuando se estudia derrame pleural, se puede solicitar una citología oncótica y ahí nos muestran evidencias de células malignas. En urología específicamente utilizamos en el seguimiento de tratados, pacientes tratados con diagnóstico de cáncer de vejiga. Habíamos concluido ahí la parte de orina y entramos a la parte específica de índices hematimétricos o específicamente la parte de sangre. Yo no voy a adentrarme, por eso antes de terminar la clase la vez pasada le había dicho que era una clase, faltaba solamente un fragmento bien corto, esto lo vamos a terminar ahora mismo, de la parte sanguínea. Y aquí resaltar un poquito desde un hemograma. En un hemograma podemos ver si hay una anemia normocrómica, una normocítica, que es frecuente en los cuadros con insuficiencia, los pacientes con insuficiencia renal crónica. También es importante la presencia de eritrocitos elevados y hemoglobina y hematócritos elevados. Son datos importantes principalmente en un síndrome paraneoplásico. El síndrome paraneoplásico son principalmente signos que se dan paralelamente
a un cuadro neoplásico se suelen dar en un estadio inicial y posteriormente el síndrome de paraneoplásicos suele presentar una manifestación, aumentan todos los eritrocitos, hemoglobina, hematócrito. En una fase avanzada de la enfermedad se constata que todas estas cifras hematimétricas suelen descender en situaciones exponenciales y de gran alarma. Muchas veces se tienen que hacer reposiciones. Los pacientes necesitan transfusiones plasmáticas de, de concentrados de hemácias, y entonces sí que principalmente muestran el estadio del paciente en el estadio más avanzado. La presencia de leucocitos elevados en sangre no es específico, evidentemente, no nos habla, no nos demuestra nada. La parte urinaria podemos tener leucocitos elevados, pero también una afección urinaria, los leucocitos elevados son motivos para estudiarlos y también analizar mejor el caso. Entonces se pueden dar en casos de una pielonefritis, una pielonefrosis, se pueden dar en casos de una infección urinaria, una infección de vías urinarias, procesos inflamatorios como prostatitis, sin que sea bacteriana. Entonces, cuadros inflamatorios también, estudiar a fondo es un indicador de que debemos llegar a un diagnóstico. Entrando específicamente en lo que refiere a la función renal, hablamos de los niveles de urea, nitrógeno sérico. Normalmente ambos marcan índice de filtración glomerular. Es un índice no muy específico, pero que se disminuye su excreción y aumenta normalmente en suero cuando tenemos alguna alteración de la filtración. En 50% de falla glomerular se suelen ver niveles elevados de urea y también de nitrógeno sérico. El nitrógeno cada vez se pide menos. Hacer un pedido, normalmente el médico es muy difícil que pida. Normalmente los médicos más antiguas utilizan bastante todavía el nitrógeno, pero verán no lo verán con cierta frecuencia en los pedidos normales. Los valores de referencia de la urea son entre 22 a 36 miligramos por decilitro, teniendo como referencia una infiltración, un trastorno de la filtración glomerular. De forma global, tenemos como referencia en análisis de sangre rápido la urea y la creatinina. Los valores de la urea, de la creatinina, varían entre 0,5 a 1,5. Varía un poco según el rango de cada laboratorio. Hay algunos que ponen 1,2, hay algunos que ponen 1,4. 1,5 aquí estamos teniendo como un promedio. Y estima mejor que la urea en sangre la filtración glomerular. Su excreción solo depende del metabolismo muscular. Si tenemos una injuria muscular, también tendremos aumento específicamente de creatinina, y eso puede ser en forma temporaria. ¿Cuándo aumentan los niveles de creatinina? Pueden aumentar en la insuficiencia renal crónica. Normalmente una insuficiencia renal crónica la mantiene sostenida. Tanto la urea de la creatinina y también el ácido úrico se mantienen sostenidos. Tienen dificultad o tienen principalmente, se elevan en la sangre. Eso también genera principalmente resultados que salgan del contexto. Son indicativos también para estudiar mejor la filtración glomerular y así también poder indicar una diálisis en el paciente. Medicamentos que pueden alterar o que pueden afectar los valores de la creatinina, y eso afectan directamente. Cuando estábamos hablando que afectan o desencadenan un aumento de la creatinina, estamos hablando también de que hay una injuria contra la función, una injuria renal. Hay un trastorno de la filtración glomerular, y eso se pueden dar por algunos fármacos que podemos citar aquí: la kanamicina, la anfotericina B, la gentamicina, que se utiliza bastante todavía en el día de hoy,
La amicacina también es otra medicación que es nefrotóxica. Entonces, se debe tener cuidado, dependiendo de las antecedentes del paciente, mucho criterio para utilizar estos medicamentos. ¿Qué es el filtrado glomerular? Eso es lo que estamos hablando, el filtrado glomerular, toda la hora, el índice de filtración, la filtración, cómo se da, qué es el filtrado glomerular. El índice o tasa de filtrado glomerular es el volumen de fluido filtrado la unidad, por unidad de tiempo, desde que ingresan los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula Bowman. Recuerdan que la cápsula Bowman era núcleo principalmente del núcleo excretor, el sistema excretor, ¿verdad? Entonces, desde que es filtrado y luego hasta su final, hasta su expresión, esa es el índice que se va tomando como referencia. En la clínica, este índice usualmente es empleado para medir la función renal a nivel de glomérulo, y el índice de filtración glomerular normalmente se mide en mililitros por minuto. Sin embargo, pueden presentarse situaciones en las cuales el índice está muy disminuido. Un ejemplo clásico es la hipoproteinemia, y también en estos casos se puede ver disminuido por la hipoproteinemia. Sin embargo, hay un valor aumentado debido a una constricción de la arteriola aferente. Eso vemos en un caso ya de la arteriola aferente. Estamos viendo un caso renal, o también puede ser prerrenal, donde disminuye el flujo sanguíneo para ser filtrado. Entonces, son causas, entre ellas hay diferentes causas que pueden estar relacionadas. Entonces, hablamos de una división que ya habíamos hablado en la clase anterior: causas prerrenales, renales y posrenales. El clearance de creatinina. Ya habrán escuchado, muchos de los que están en esta clase ya han escuchado el famoso clearance de creatinina. Es la depuración de la creatinina. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se toma? ¿Qué se toma? La sangre, la orina. ¿Cómo se hace el estudio? Basta la determinación plasmática y la medición también de la orina en 24 horas. O sea, tenemos un valor de la creatinina en plasma, y hacer un análisis de orina en 24 horas. ¿Qué consiste el análisis de orina en 24 horas? El paciente tiene que juntar un frasco. En un frasco tiene que orinar 24 horas en ese frasco sin desperdiciar una gota. Todo ese dato bruto de 24 horas será analizado minuciosamente y sirve también para hacer una depuración, así como lo dice la de la creatinina, tener un valor mucho más específico sobre el índice de filtración glomerular. La depuración es proporcional a la masa renal, y esta última es proporcional también a la superficie corporal. Hay una fórmula que es empleada para hacer el estudio o el cálculo rápido de la depuración de creatinina. El clearance de creatinina es un método muy preciso para determinar la capacidad de filtrado de los riñones. Incluso el nivel de creatinina en el suero de la sangre se encuentra en un rango, puede encontrarse en un rango normal. Sin embargo, en la depuración de la creatinina puede determinar una disminución principalmente de la capacidad de filtrado. O sea que es el suprasumo del resultado de creatinina. El clearance de creatinina es mucho más depurado, es mucho más minucioso y tiene mucha más precisión que el valor de creatinina en plasma. ¿Cuándo se ve alterado el clearance de creatinina? Un ejemplo de alteraciones de clearance de creatinina: obstrucciones renales, fallo renal agudo y crónico, disfunción debida a una enfermedad, una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué la insuficiencia cardíaca congestiva puede dar o desencadenar una alteración del clearance de creatinina? A ver, alguien que esté acompañando la clase. Sim, prof. ¿Por qué crees, doctor? Pode repetir a pergunta, prof? Eu não entendi. ¿Por qué
¿cómo se entiende de que el clearance de creatinina está alterado en una disfunción debida a una enfermedad grave como una insuficiencia cardíaca congestiva? ¿Cuál es el mecanismo o la fisiopatología? ¿Por qué básicamente ocurre eso? Aquí es totalmente un razonamiento rápido. É porque o glomérulo não vai estar com a capacidade funcional normal de depurar a creatinina. Muy bien. Pero es porque hay un fallo renal, o aquí te voy a facilitar, porque hay un fallo renal o el fallo es prerrenal. ¿Qué te parece? ¿Que el riñón es el problema o el aporte al riñón es el problema? Penso que é o rim, profe. O rinão, que não está filtrando. También. Mira, eso puede darse en un proceso ya, un proceso largo, pero está muy bien. Aquí respondió también Sile también, hay una injuria, evidentemente hay una injuria, hay una disminución específicamente, hay una disminución del volumen, hay una hipovolemia. La sangre, por la insuficiencia cardíaca congestiva, disminuye su aporte sanguíneo de filtrado al riñón. Prof, mas há uma hipovolemia total ou solo del sangre que llega en riñón? No, hay una hipovolemia total. Recuérdense que toda la sangre del cuerpo pasa por el riñón. Sí. Toda la sangre del cuerpo. Claro que hay otros factores, ¿verdad? Hay la propia insuficiencia cardíaca congestiva produce una constricción de la arteria deferente. Entonces, la causa principal en estos casos es la hipovolemia. Es la hipovolemia. Hay poca sangre por un déficit a nivel cardíaco y también el propio riñón tiene un aporte disminuido de sangre. A la larga ya hay una alteración también a nivel glomerular con todo el fallo generalizado que va produciendo la insuficiencia cardíaca. Hay menos filtrado, hay mucha extravasación de información, principalmente de líquido en tercer espacio, como verán los pacientes con una cariopatía congestiva, van naciendo depósitos, principalmente van haciendo edemas, ¿verdad? Van entrando en la nasarca. Y nuestra filtración va disminuyendo de forma progresiva y no se puede, el paciente va entrando en la nasarca, se va dematizando por una mala filtración glomerular. Bueno, no les quiero confundir nada, solamente para hacer un análisis así rápido de razonamiento, a ver ese entendimiento también. Y otro punto que tenemos, habíamos hablado de una insuficiencia cardíaca específicamente, de que 3 hallazgos en plasma podíamos encontrar que estaban alterados la creatinina, la urea, bueno, el nitrato también que cada vez se pide, se solicita menos, y el ácido úrico. El ácido úrico se eleva bastante en la insuficiencia renal. Su aumento puede principalmente predisponer a formación de gota, depósitos de cristales de urato a nivel de las articulaciones, y también puede predisponer, el paciente ya está con un problema renal, problema de filtración glomerular, y también formar cálculos a nivel renal. Entonces, eso puede conllevar el aumento de los niveles de ácido úrico. Un segundo.
Otras causas que pueden alterar también esta alteración a nivel, la alteración en los niveles de ácido úrico, prácticamente tratando así como ejemplos clásicos, son la utilización principalmente de diuréticos, diferentes tipos de diuréticos, medicamentos utilizados también como antituberculosos, la piracinamida, en los cuadros leucemia, policitemia o también saturnismo, y bueno, y un paciente contiene una hipertensión arterial rebelde que pueda agredir la funcionalidad renal. No sé si ustedes recuerdan lo que era el saturnismo, si es que no lo recuerdo, era el depósito principalmente una intoxicación por cobre. ¿Alguien me pueda corregir? La policitemia, la policitemia y también la leucemia son afecciones del orden, eh, de orden hematológico también. Y aquí citar un poquito algunos electrolitos que podemos tener como referencia en casos avanzados, en los niveles de calcio específicamente, que se constatan en un síndrome paraneoplásico, también en un cáncer avanzado ya sea renal o también, acá citamos las células renales específicamente, un cáncer de célula renal, pero en cualquier neoplasia normalmente hay depósitos de calcio, principalmente por áreas de calcificación que se dan por los tumores. Se determina también las determinaciones, principalmente la presencia de calcio a nivel sanguíneo, a nivel plasmático, en gran cantidad, puede condicionar a la conformación de urolitiasis. Eso vamos a ver las diferentes causas de urolitiasis, entre ellas situaciones especiales como el embarazo, por ejemplo, el embarazo donde hay alteraciones principalmente de la hormona antidiureica. También hay una gran extravasación de calcio en sangre por varios factores que vamos a hablar, tanto desde el punto de vista hormonal en las mujeres. Y en ese momento, pacientes que están embarazadas tienen un cierto índice de presentación de cólicos renales durante el embarazo. Son pacientes complicadas, son pacientes que no podemos utilizar métodos auxiliares de diagnóstico, nada que emita radiación y muy limitados utilizando principalmente anestésicos, anestésicos dependiendo del tiempo de gestación de la paciente. Los niveles de sodio y potasio son determinaciones que pueden indicar principalmente utilización de algunas medicaciones, fármacos relacionados con la diuresis, como los diuréticos, también los digitálicos, el digital, en los pacientes que tienen ya, fueron revascularizados, que presentaban ya una revascularización miocárdica, o también pacientes que tienen coronariopatías, que hacen principalmente depósitos de calcio, también eliminación severa de estos electrolitos. Recordar otra vez, esta clase teníamos que haber terminado la vez pasada y mencionar, hoy es el Día del Hombre, 19 de noviembre es considerado el Día del Hombre, muchos países festejados el Día del Hombre, pero esta clase no creo que la dimos el 17 o no, el 17 era el día mundial de la lucha contra el cáncer de próstata, nuestro noviembre azul. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran recordar? ¿Algo que quieran sacar una duda? Yo les pido que den una buena lectura en el capítulo de Smith y Tanago, específicamente de exámenes laboratoriales urinarios o urológicos. Está muy bien escrito todo este resumen, que yo es realmente un capítulo un poquito más extenso y vale la pena que lean. Tienen un lenguaje muy fluido, un lenguaje fácil, técnico, y que les va a aportar un mejor desarrollo de estas clases, o por lo menos rememorar, recordar, y también poder tener una fijación también de lo que van leyendo.
Doutor, Sí, a aula 4, a aula de exploração física do aparato genito-urinário foi presencial, só sí, que nós não terminamos a aula por conta do tempo. A no gente parou, terminamos. não, a gente parou na exploração peniana. A partir daí a Perfecto. gente não viu mais. Perfecto, vamos a terminar ahora. Vamos a terminar Ok. ahora. Excelente. Vamos a terminar un segundo entonces. Ninguna pregunta sobre esta clase, algo que quieran enfatizar o algo que quieran. ¿Todo bien? Bueno, vamos a salir de esta clase. Me dan un segundo. Veamos la exploración de la próstata. Examen peniano. Bueno, el examen peniano, rápidamente el examen peniano se hace una exploración. La exploración podemos ver específicamente, primeramente la inspección, evidentemente. La inspección si vemos cómo está piel y fanera, si hay cómo está la distribución pilosa en el caso si hay, cómo está, si está no implantado o no el meato, cómo está la fosa navicular, qué hallazgos tenemos vasculares, si hay alguna tortuosidad en el pene, todo lo que podamos describir tanto en cara ventral como en cara dorsal peniano. Empezamos a examinar retrayendo la piel o el prepucio para poder mejor apreciar la mucosa del glande y también el meato uretral en el caso de si hay alteraciones principalmente en su implantación. Ver diámetro, separar por lo menos los bordes para ver si hay se puede separar con una maniobra digital, separando los bordes y así poder explorar principalmente la mucosa de la fosa navicular. Si encontramos algunas, describir si hay lesiones en piel que se pueden dar con mucha frecuencia, se dan con cierta frecuencia las balanopostitis. Balanopostitis se dan a todas las edades y son principalmente causan una coloración principalmente pigmentada alrededor del glande y también puede comprometer todo ese proceso inflamatorio, también el prepucio, y son causados principalmente por cuadros micóticos, están asociados con micosis. También el pene lo examinamos, vamos identificando cada estructura y también la palpación es importante, la palpación de los cuerpos cavernosos, de los cuerpos esponjosos, de la uretra. También buscamos áreas induradas, entre ellas una área indurada que es muy frecuente, sin embargo, el hombre nos suele consultar principalmente por temor, por vergüenza, y es muy frecuente en los casos de enfermedad de Peyronie. ¿Alguien ya escuchó lo que es la enfermedad de Peyronie? La enfermedad de Peyronie es una afección que se da a nivel peniano
y se dan como una especie de calcificaciones o induraciones que afectan principalmente los cuerpos. Puede darte tanto en el cuerpo cavernoso como también en el cuerpo esponjoso, y eso genera una deformidad del pene. Normalmente se percibe eso cuando el paciente está con el pene erecto y hacen curvaturas, y principalmente pueden llegar a causar dolor, dificultad para la penetración durante la relación. Y la enfermedad de Peyronie, se pueden hacer tratamientos para tratar de estancar esa calcificación, que no se sabe específicamente por qué se dan los cuadros de Peyronie. Sin embargo, una de las principales hipótesis de esos depósitos, de esas calcificaciones, son procesos inflamatorios a nivel peniano. Entonces, la corrección de esa deformidad se hace de forma quirúrgica. Recuerden, esto es muy importante, la presentación, y por lo menos saber dónde queda la cara dorsal y dónde queda la cara ventral del pene. Varias estructuras del pene: glande, la corona, los cuerpos cavernosos, que son los que están relacionados específicamente con la erección, que se van llenando con el aporte sanguíneo, eso va generando la erección. El complejo de la vena dorsal del pene, la arteria peniana, el cuerpo esponjoso, que está relacionado con la uretra peniana, y eso vamos a aplicar en diferentes afecciones. Conocimiento del pene, cómo se presenta. Entonces, específicamente hablando de algo frecuente, que son las fimosis, las parafimosis mucho más raras, sin embargo, mucho más preocupantes. Las parafimosis hasta puede llegar a ser una urgencia en urología. La fimosis es la dificultad de retraer el prepucio. Dificultad de retraer el prepucio en sentido proximal. La parafimosis es lo contrario, es la dificultad de retornar, por decir así, o de extender el prepucio en su posición habitual en la cobertura, en la cubierta específicamente del glande. Y en estos casos lo que ocurre, esto se da con mayor frecuencia en pacientes diabéticos y en pacientes con sondaje vesical de longa data, tiempo prolongado. Se genera un edema en el prepucio, la dificultad de volver a su posición por el anillo que va generando. Este anillo puede ir creciendo y comprimiendo principalmente vasos que forman parte de la vascularización del tramo distal del pene. Este paciente puede llegar a tener una necrosis y a veces llegar a la amputación. La amputación distal, si no se corrige a tiempo, debido principalmente al tiempo de isquemia que presenta el paciente. Nunca he tenido un caso que tuviese que amputar el pene por una parafimosis, pero ya he visto varias parafimosis. ¿Cómo se resuelven estas parafimosis? Las parafimosis se resuelven con maniobras manuales. Normalmente el que tiene experiencia en eso es el urólogo. Y si no se logra resolver de forma manual, el tratamiento es quirúrgico. ¿Ok? Esto es un cuadro de fimosis claro, característico de niño, totalmente cerrado, el prepucio sin poder retraer por encima del glande. Otros datos importantes que tenemos que tener en cuenta sobre la implantación del meato urinario, y aquí hablamos de la hipospadia y la epispadia. La hipospadia es cuando el meato uretral está en la cara, se da en la cara ventral del pene. Puede ser una posición en la corona, en la uretra peniana, en el escroto, o también se puede presentar en forma peritoneal, dice acá, pero es la verdad, perianal. Entonces, dependiendo del punto donde está implantado el meato, esto es un fallo
de desarrollo embrionario se dan con mayor frecuencia en pacientes prematuros que están en pretérmino, que dependiendo de su edad gestacional. Y estos pacientes, como verán, se dan en 1 de 250 niños. Es un defecto congénito en la octava o 20ª semana y mayormente frecuente en raza blanca. Desde que nacen estos niños ya son sometidos a procedimientos quirúrgicos tratando de corregir, y no solamente un procedimiento quirúrgico, ahí tienen que hacer varios procedimientos quirúrgicos para tratar de por lo menos darle funcionalidad y asemejar a una implantación peniana, una implantación uretral peniana normal. La epispadia, lo contrario, la implantación del meato en la cara dorsal del pene, y eso también es una afección que se da por un fallo en desarrollo. Se tiene que corregir de forma quirúrgica, no tiene otro tratamiento. Y el niño es sometido a varios procedimientos quirúrgicos desde su nacimiento. ¿Cómo exploramos testículo? El testículo, como están viendo ahí, tiene un pinzamiento, hay un doble pinzamiento. No sé si están viendo que hay un doble pinzamiento. Eso es para fijar el testículo y el otro es para poder examinar el testículo. Entonces, ¿cómo examinamos el testículo? Pinza entre el dedo medio y el anular. Sujetamos el testículo y tenemos una pinza también entre el pulgar y el índice. Sujetamos para poder examinarlo. ¿Ok? Hay una movilidad del testículo. Esta es una forma de, pueden examinar como quieran. Se puede examinar como quieran, como les quede mejor. Pero es una forma de fijar el testículo y poder examinar de una forma un poco más estática, maniobrar, hacer una maniobra para que podamos examinar en forma completa ya el testículo y el epidídimo. Ahí se evalúa, ¿qué se evalúa en el testículo? Consistencia, el tamaño, la movilidad, el dolor, ¿verdad? Si hay nodulaciones, si hay aumento. Luego, lógicamente, que previa al examen físico tenemos que hacer la inspección. Al examen, la palpación tenemos que hacer la inspección. ¿Cómo vemos el testículo? Si hay un testículo más agrandado, si hay movimiento del testículo en forma normal. Recuerden que el testículo tiene un movimiento ascendente y descendente relacionado con el músculo cremaster, ¿verdad? Una exploración testicular importantísima es la transiluminación testicular. Hace parte también de nuestra inspección. Como verán aquí, hay una luz por debajo de la bolsa testicular y esto está dejando pasar luz. Vean que hay un aumento testicular, sin embargo deja pasar luz. Lo que confirma esto es que hay una transiluminación positiva a expensas de algún componente líquido. Si hablamos de un componente sólido, que normalmente son los tumores de testículo, poner un ejemplo, no dejarían pasar la luz. Este tiene una impresión de que sea una hidrocele. Es una acumulación principalmente de líquido seroso en la túnica vaginalis. Entonces, y bueno, esa tiene la resolución definitiva es de forma quirúrgica, pero el paciente puede convivir con ella si no tiene algún trastorno ni de dolor y también de peso específicamente. Aquí vemos los diferentes tipos de hidrocele. Algunas son no voy a entrar mucho en las características de cada una de las clasificaciones. Hay algunas que son extensas al testículo, otras que ya van al cordón espermático, que van haciendo específicamente hidrocele también del cordón espermático. Es un poco más complicado de corregir de forma quirúrgica. La exploración del cordón espermático del epidídimo. El epidídimo en su condición normal es blando. ¿Por dónde está el epidídimo? El epidídimo lo encontramos en la región posterior del testículo. Normalmente suele ser sin nódulos,
con la cabeza de mayor calibre que la cola. Tocamos la cabeza, está en un sentido craneal, y la cola en un sentido más bien distal. Y examinamos, es asiento frecuente de procesos inflamatorios no generados o no iniciados en el epididimo específicamente, sino en órganos cercanos, como la uretra, en la uretritis. Normalmente el paciente con uretritis posteriormente evoluciona a una orquiepididimitis o una orquitis. También pacientes que tuvieron prostatitis también pueden presentar una epididimitis. Entonces, son asientos secundarios de otras afecciones. Una forma interesante de examinar el epididimo utilizando otra vez la maniobra digital, enclavando prácticamente el dedo índice en la bolsa escrotal y pudiendo así hacer una mejor exploración. ¿Cómo se examina el conducto deferente? Posteriormente al examen físico del epididimo se realiza también en la palpación del cordón espermático, el conducto deferente, desde el epididimo hasta el orificio inguinal superficial. Entonces seguimos todo ese trayecto. Ahí estamos examinando varios elementos que forman parte del cordón espermático. ¿Cuáles eran los elementos que formaban el cordón espermático? ¿Alguien recuerda? Interesante, lean un poquito cuáles eran los elementos de su anatomía. Se palpa el conducto deferente como un cordón normalmente resistente, lumbriforme, parece un espagueti número 6, más o menos. Liso, indoloro, no debe tener depresiones ni excrescencia en su trayecto, desde el testículo hasta al anillo inguinal superficial. Hay diferentes con defectos que se presentan de forma arrosariada, como parece un rosario que utilizamos para el rezo del rosario en la Iglesia Católica específicamente. Pasamos ya al examen, uno de los exámenes más importantes, que es el examen pélvico. Recuerden que en el hombre habíamos hecho el examen prostático, el tacto rectal y también el examen prostático. Aquí en las mujeres se hace el examen pélvico y posteriormente el examen ginecológico. El examen pélvico consiste en la inspección específicamente toda la parte genital y parte de la pelvis, ¿verdad? Vemos la distribución del vello púbico, las vulvas, labios mayores, se ven principalmente procesos inflamatorios, lesiones ulceradas, edema, que puede presentarse también presencia de orina, en casos de incontinencia urinaria. Se puede hacer una leve separación con los dedos, los labios mayores, y ver la implantación de la uretra, el meato, específicamente de la uretra, el meato, y también constatar la implantación también del clítoris. A una mejor apertura de la vagina se puede constatar también procesos de bartolinitis, que son inflamación de las glándulas de Bartolino. ¿Ok? Entonces es sumamente importante una buena descripción. Dentro del examen, cuando hablamos del examen ginecológico, lo primero que pensamos es, bueno, voy a calzarme un guante y voy a examinar al paciente. ¿Qué debemos examinar? ¿Qué debemos preguntar? ¿Qué debemos sentir al tacto? ¿Qué debemos tener en cuenta? Una paciente que vamos primero a ponerle a un examen ginecológico, debemos tener una buena relación con la paciente. Relación médico-paciente es muy importante, principalmente porque es una parte íntima y la mujer te está confiando que le examines algo que es muy íntimo suyo. Entonces hay que ir con respeto, siempre con respeto. ¿Cómo examinamos? Calzamos guantes. No hace falta que sea estéril, al menos que sea un caso de un embarazo.
y que principalmente ya tenga una sospecha o ya confirmación de rompimiento de bolsas, porque ahí tenemos que utilizar guante estéril. ¿Ok? Buena lubricación de los dedos y procedemos al examen físico, cómo está la temperatura dentro de la vagina, cómo están las paredes, qué características tienen las paredes, si son lisas, si son enrugadas, si tienen nodulaciones, si tienen lesiones. A la extracción del dedo, ver si no se presentan cuadros de presencia de sangre, de secreciones, de algún fluido, de orina. Importante siempre toda la precisión en la descripción cuando hablamos de los exámenes físicos. Dolor. El dolor es un síntoma importante. Y bueno, cuando hacemos examen ginecológico debemos llegar hasta la cúpula vaginal y específicamente al orificio cervical externo. Hay una maniobra que se realiza en los casos de inflamación de inflamación pélvica, una enfermedad pélvica inflamatoria, en la cual se llega se llama maniobra de Frenkel, en la cual se lateraliza el orificio cervical externo en la paciente tiene mucho dolor, presenta mucho dolor. Entonces, es una maniobra también utilizada principalmente por ginecólogos cuando se hace el examen ginecológico. ¿Qué más podemos constatar? Diferentes tipos de prolapsos. Prolapsos vaginales, una cistocele, presencia de el descenso de la vejiga por la vagina, y a nivel del tracto rectal, una rectocele, también un prolapso un prolapso específicamente del recto, y que se puede constatar principalmente con maniobra de Valsalva y un tacto rectal. Había hablado anteriormente en la clase sobre la maniobra de Murney y Marchetti, que consistía en que si sabemos realizarla, nos puede dar un diagnóstico de incontinencia urinaria de esfuerzo. Y aquí hay un mensaje que los dejo siempre, dejo un mensaje importante, el que nos mete el dedo, mete la pata muchas veces. Entonces, es importante examinar al paciente, sí es importante. Debemos ser celosos con nuestros pacientes y debemos ser celosos también por el trabajo que realizamos, la interpretación de todos los datos, los hallazgos físicos, laboratoriales para nuestra hipótesis diagnóstica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, esta clase también está muy bien en el libro de Smith and Naboo. Las 4 clases están y fueron extraídas del libro de Smith and Naboo. Lean, corroboren con lo que está en el slide. No sé si yo le llegué a comentar a ustedes de que en el claustro, la última vez que tuvimos el claustro, fue la reunión de los docentes, se mencionó y bueno, se puso en discusión de que no se dieran más los slides a los alumnos. Al contrario, que se debe enfatizar de que el alumno debe leer el libro. Bueno, entonces yo siempre he dado a los alumnos mis clases y veo hasta gente que está acompañando la clase leyendo una fotocopia del slide de mis clases. Bueno, los que están en clase, los que están asistiendo a la clase, tomen nota de todo esto. Hay las siguientes clases que vamos a tener, principalmente porque ya son desde el punto de vista clínico, están relacionados más clínica urológica. Vamos a tener algunos cambios en la, entonces no se cierren solamente en eso. Van a haber modificaciones principalmente de puntos importantes. Con todo esto le digo, yo les voy a subir los slides a la plataforma, pero vamos a tener como referencia. Pueden caer preguntas que no están en el slide. No, las preguntas no son solamente del slide, pueden caer del libro. ¿Y cómo vamos a corregir eso si es que hay alguna duda con el libro? ¿Ok? Entonces tenemos una bibliografía, el libro de Smith and Naboo y el Campbell y Walsh. En esta le estoy facilitando que estas primeras 4 clases específicamente
están todas en el Emitana hoy, están muy bien resumida, muy bien explicada, muy interesante realmente. Entonces, ese aviso quisiera dejar, no un aviso, sino que es un punto que se trató y que se va a tener en cuenta. Otro punto que me faltaba decirles, bueno, nuestro examen, con ustedes el examen no es el jueves, ¿verdad? Es Lunes, profe. El lunes es nuestro examen. Bueno, hoy yo tengo que enviar por correo a la universidad, mañana se trabaja en la universidad, ya el examen elaborado. Ustedes son el grupo que tienen menos cantidad de materia para el primer parcial, entonces con eso le pongo un poquito de presión a ustedes. Ustedes son los que tienen que rendir mejor que todos. Tienen menos cantidad de material para rendir y les aconsejo, tengan una buena nota en este primer parcial. El segundo parcial va a ser mucho más extenso para ustedes. Entonces, procuren leer el libro, usen sus apuntes, todo lo que hayan notado en la clase. Y bueno, van a subir todo, ahora se suben todas ya las clases, esta noche suben todo ya a la plataforma. Si es posible, yo estaré el lunes, ya les había mencionado en clase de que para mí sería un poco difícil estar porque no es el horario de mi clase normal y yo tengo otros compromisos. Si yo no estoy, pues trataré de hacer un examen que sea claro en el enunciado y que se pueda entender bien. ¿Ok? Desde ya les deseo buena suerte en el examen del lunes y por ahí no nos llegamos a ver. Y posteriormente vamos a tener una revisión una vez corregidos los exámenes, vamos a tener una revisión de forma presencial. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Les deseo un buen resto de jornada. Cuídense, que Dios nos proteja. Nos vemos